Gracias a Dios que nos ha permitido estar juntos en la casa del Señor hoy. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Gálatas capítulo 5 y hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Y al hablar del fruto del Espíritu, la Biblia lo enmarca y lo pone en un cuadro de discusión, donde nos habla del fruto del Espíritu, donde nos habla de los deseos de la carne y donde nos habla de lo que nosotros queremos hacer. Y nos dice que el fruto del Espíritu y los deseos de la carne se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que nosotros deseamos hacer. Si nosotros recordamos, y quiero recapitular solamente un poquito, recordamos Gálatas capítulo 5, el versículo 16, nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos dice que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Pero si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo 22 nos empieza a decir cuáles son este fruto del Espíritu. Es interesante y es importante mencionar de nuevo que cuando nos habla del fruto del Espíritu, no habla de frutos en plural. Aunque es el inicio de una lista de cosas, pensaríamos que si va a iniciar una lista de cosas, llamaría los frutos del Espíritu en plural son estos. Pero dice, el fruto del Espíritu en plural, en singular son estos. Esto quiere decir que cada uno del fruto del Espíritu, cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu son una parte de la misma bondad de Dios, del mismo Espíritu de Dios que está en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vamos a hablar del segundo fruto del Espíritu de esta lista, que es el gozo. La semana pasada hablamos del amor, hoy vamos a hablar del gozo. Es importante recordar que la Biblia nos dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Es decir, que debe de ser la práctica continua de nuestra vida el andar en el Espíritu. Como si anduviésemos por un camino, como si anduviésemos por una vereda, implica una acción, implica un avance, implica un esfuerzo, implica una dirección, implica una visión que nosotros tenemos en el Espíritu para avanzar en nuestra vida. Recordemos también que no es una sugerencia para los creyentes andar en el Espíritu. Dios nos dice andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandato de Dios para nosotros. Dios quiere no solamente que llevemos frutos, sino que llevemos mucho fruto. No solamente que tengamos un poquito de amor en nuestra vida, sino que demos mucho amor en nuestra vida. Que no solamente que haya un poquito de gozo en nuestra vida, sino que haya mucho gozo en nuestra vida. Yo creo que no es al azar que el gozo es la segunda cosa que nos menciona el apóstol en esta lista de fruto del Espíritu. Dice, primeramente es el amor, mas el fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo. Fíjense que el Nuevo Testamento nos menciona en el mismo contexto gozo más de 70 veces. Y cada vez que lo menciona, significa un sentimiento de felicidad, un sentimiento de alegría, un sentimiento de bienaventuranza que está basado en una realidad espiritual. Otra vez, el gozo que Dios nos da es un sentir de felicidad, un sentir de bienaventuranza, un sentir de alegría que está basado en una realidad espiritual. Es decir, cuando sabemos que está basado en una realidad espiritual, podemos decir o podemos tomar por hecho de que no está basado en una realidad física. El gozo no es de este mundo.
El gozo, como fruto del Espíritu, proviene del Espíritu de Dios para nuestras vidas. El gozo no lo podemos adquirir o no lo podemos tener y no lo podemos llenar en nuestras vidas a través de la educación. El gozo no lo podemos tener a través de la salud. El gozo no lo podemos tener a través de las amistades. El gozo no lo podemos tener a través de la autorrealización o de un coaching o de un entrenamiento o de un seminario donde hayamos ido. El gozo lo tenemos proveniente directamente del Espíritu Santo de Dios obrando en la vida del creyente. El gozo no proviene de este mundo. El gozo proviene de Dios, por eso es fruto del Espíritu y no deseo de la carne. Nosotros podríamos pensar fácilmente que el gozo sería un deseo de la carne. El gozo proviene como fruto del Espíritu. El gozo es el resultado de una estimulación divina por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es el resultado de nuestra circunstancia, no es el resultado de nuestras condiciones favorables, no es el resultado de que las cosas nos vayan bien. El gozo proviene de Dios, no obstante la circunstancia en que nosotros nos encontramos. Nosotros podemos ver en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, los mártires que dieron sus vidas por la causa de Jesucristo. Y muchos de ellos, aun cuando estaban amarrados y siendo quemados en la hoguera con leña verde, cantaban alabanzas a Dios, y el gozo que había en su vida se manifestaba ante las personas que estaban ahí, aun cuando estaban ellos prendidos en fuego. No me puedo imaginar otra cosa peor. Entonces esto nos hace ver, y es un ejemplo para cada uno de nosotros, que nuestro gozo no proviene de nuestra circunstancia en el mundo. Nuestro gozo proviene de nuestra relación con Dios. El gozo es el regalo de Dios para la vida del creyente. En Nehemías capítulo 8, versículo 10 nos dice la Biblia: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjense que nuestra fuerza no proviene del coraje. Nuestra fuerza del creyente no proviene de la envidia. Porque mucha gente, su motor es la envidia. Y yo me tengo que impulsar porque no es posible que el vecino tenga una camioneta más buena que la mía. Yo me voy a esforzar el doble y el triple y voy a luchar. No hay gozo, no hay fuerza, solamente hay envidia. Nuestra fuerza, dice la Biblia, la fuerza del creyente, la fuerza del que cree en el Señor proviene del gozo de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos saber que nuestra fuerza no proviene de nuestra circunstancia, nuestra fuerza proviene de Dios. Nuestro gozo no proviene de nuestra circunstancia, nuestro gozo proviene de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, hablando de Jesucristo. Dice: en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección y la salvación que trae a nuestras vidas nos da gozo en nuestra vida. Nos provee de fuerza, dice la Biblia. Entonces el gozo en nuestras vidas no proviene de nuestras circunstancias, sino que muchas veces pareciera obrar contrario a la circunstancia de nuestra vida. Jesucristo decía en Juan capítulo 16, versículo 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesucristo les estaba diciendo: en los días más oscuros de su vida ustedes podrán tener gozo porque yo se los voy a dar.
Jesucristo les estaba diciendo en los días más tenebrosos de su vida, en medio de una pandemia, cuando todo el mundo tiene miedo, ustedes pueden tener gozo porque yo soy Jesús, su Salvador. Jesucristo lo compara en este texto como el nacimiento de un bebé en la vida de una mujer. En el versículo 21 dice, y la mujer da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Y es cierto, hermanas, se les olvida. Por eso tienen un segundo y un tercero y un cuarto, porque se les olvida lo miserable que fue el primero. Pero la Biblia dice, y tienen su bebé, pero se les olvida, no porque no les haya dolido, no porque no haya sido terrible, se les olvida, dice la Biblia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesucristo está diciendo, no obstante lo difícil que hay en su vida, por el gozo que yo pongo en sus vidas se les va a olvidar. Por el gozo que yo pongo en sus vidas no va a parecer tan difícil. Por el gozo que yo pongo en sus vidas va a desaparecer el temor. Por el gozo que yo pongo en sus vidas, sus puedes van a tener fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es completo. No aumenta el gozo de Dios en nuestras vidas porque nos vaya bien, y no disminuye porque nos vaya mal. No depende de nuestras circunstancias. El gozo del Señor está completo. Fíjense que hay algo interesante que nos enseña la Biblia, que Dios nos da el gozo que no depende de nosotros, que es igual que la salvación, que la recepción del Espíritu Santo, que nada podemos hacer para tenerlo ni merecerlo. Pero nos dice Juan capítulo 16 que el gozo está ligado a la oración en nuestras vidas. El gozo está ligado a la obediencia en la vida del creyente. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué les dice? Yo les doy gozo y se los doy completo, y no depende de su circunstancia, y no depende de lo bien o lo mal que sientan que les esté yendo, y no depende si los están persiguiendo, pero si oran a mí, si piden a mí, su gozo, el que yo les he dado libremente, se ha cumplido. El gozo del Señor en nuestra vida está ligada a nuestra obediencia. El gozo del Señor en nuestra vida está ligada a nuestra oración. Fíjense que 1 Juan capítulo 14 nos dice, 1 Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que la palabra de Dios es la clave del gozo en nuestras vidas. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan estaba diciendo, yo les escribí esta epístola para que a través de las palabras de Dios, a través de la palabra de la Biblia, su gozo sea cumplido. El gozo lo tenemos, lo vemos realizado en las palabras del mismo Jesús. Fíjense, Jesús en el versículo, en Juan capítulo 17, está a punto de ser entregado. Son sus últimas palabras antes de empezar su pasión y su tortura. Y empieza a decir esto en el versículo 13 de Juan capítulo 17. Dice, Jesús hablando, dice, pero ahora voy a ti, le está diciendo el Padre, me van a matar y voy a ir a ti. Sabía que su tiempo se había cumplido. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué dice a Jesús? A mí me van a torturar, a mí me van a matar, yo voy a ascender al cielo y lo dejo dicho aquí en el mundo para que tus hijos, para que mis seguidores tengan en mis palabras el gozo cumplido. ¿Cuál es el gozo cumplido de las palabras de Jesús? La esperanza, nos dice la Biblia, que seremos glorificados en la gloria que Él es glorificado. La esperanza en que somos herederos y coherederos con Jesucristo en la eternidad. Y continúa diciendo, yo les he dado tu palabra. A través de la palabra de Dios tenemos gozo. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y dice el versículo 15,
Os ruego que no les quites del mundo, déjalos ahí, sino que los guardes del mal. ¿Qué está diciendo? Van a permanecer en el mundo, pero mi gozo no depende de la circunstancia. Van a permanecer en el mundo, pero tú los vas a proteger del mal. Ellos van a tener gozo en medio de la adversidad. No son de este mundo, dice el versículo 16, ni tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu verdad. Vean cómo la palabra de Dios, la santa palabra que tenemos nosotros en este tomo de la Biblia, nos trae gozo a nuestras vidas. Y finalmente vemos en la vida de Jesucristo que el gozo nos sustenta ante la angustia y la desesperación. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Qué cosa tan extraña, ¿no? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pues que no son cosas opuestas el gozo y el sufrimiento. Que no son cosas opuestas el gozo y el dolor. Que no serían opuestos el gozo y la tortura. Pero dice, puestos los ojos en Jesús, nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él podemos tener fe porque Él es el autor y Él es el que lo consuma. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué podemos tener nosotros gozo? ¿Por qué podemos tener nosotros gozo en tiempos difíciles? Porque el gozo es nuestra esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice la Biblia que en aquel día, cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo, que no habrá sol ni luna porque la luz de Jesús lo va a iluminar todo. Que no habrá dolor, que no habrá llanto, que no habrá enfermedad, que Dios enjuagará toda lágrima. Ese gozo de esa esperanza de estar en la presencia de Dios, en el estado perfecto, alabando a Dios con nuestras voces, alabando a Dios con nuestras manos, producen en el creyente gozo que supera todas nuestras dificultades, que supera toda nuestra condición humana, que proviene directamente de Dios. Jesucristo sufrió la cruz por el gozo de estar en la presencia de su Padre. Entonces, usted puede decir, es que yo ya acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero siento que como creyente no tengo gozo. Fíjate, Dios nos da el mandato, dice, regocíjate. Nos dice, regocíjate. Si usted está aquí, está pensando, yo he puesto mi fe en confianza en Cristo Jesús, eso es salvo, pero siento que no tengo gozo, siento que el temor invade mi vida, siempre siento que el coraje me domina, que la desesperación me mueve de un lado a otro. Hemos visto en el texto que hay dos cosas que usted puede hacer para aumentar el gozo en su vida. Uno es obedecer a Dios orando, y segundo, llenar su corazón con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ore al Señor. Guarde su palabra en su corazón. Y Dios le va a fortalecer en su espíritu con gozo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de hablar del gozo que tú pones en nuestra vida, de la manera en que tú nos fortaleces a través de tu gozo. Ayúdanos, Señor, en cada momento a orar, a poner nuestras peticiones delante de ti para que nuestro gozo sea cumplido. Ayúdanos, Señor, a guardar tus palabras en nuestro corazón para no pecar contra ti y que nuestro gozo también sea cumplido. Y si hay una persona en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador, que hoy pudiese ser día de salvación. Si usted está aquí hoy y nunca ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, pero hoy lo quiere hacer,
Hoy que dice el hermano Grady, yo quiero creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Simplemente levante alguna de sus manos, vamos a orar con usted. Yo no lo puedo hacer por usted, pero puedo ayudarle a usted a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay alguien que dice, hermano Grady, nunca lo he hecho, pero hoy yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hay alguien. Ojalá todos seamos salvos esta mañana. Padre, gracias, Señor, por el gozo que pones en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor que pones en nuestras vidas, por el fruto del Espíritu que se manifiesta en la vida de cada creyente. Ayúdanos, Señor, a través de la oración y tu palabra a aumentar cada día nuestro gozo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.